El Gran Premio de Mónaco nos recuerda por qué debe mantenerse en el calendario de la Fórmula 1 en una carrera marcada por el compañerismo. Esta es la chica del paddock y no olvides seguirme para no perderte ningún tipo de contenido. Así es, cerramos la octava cita del calendario de la Fórmula 1 en una carrera que podría haber sido mucho más, pero al final se ha acabado en nada. Es por todos conocido que el Gran Premio de Mónaco no es el circuito donde vemos las mejores carreras de todo el año. De hecho, suele ser justo al contrario, nos suele dar las carreras más aburridas y todo ello se basa porque la acción reside en la jornada del sábado, en la jornada de clasificación, que ¿qué queréis que os diga? Para mí este año Mónaco ha vuelto a cumplir en clasificación porque fue muy, pero que muy interesante. Aún así, la carrera nos prometía algo diferencial, nos prometía quizás algo diferente a otros años. La propia FIA impuso 2 paradas obligatorias, es decir, los pilotos de Fórmula 1 tenían que utilizar obligatoriamente 3 compuestos de neumático. Era algo que no se había implementado de manera obligatoria en ningún otro gran premio, más allá creo que el de Qatar, pero era por cuestión de neumático, por la presión de los neumáticos, no a nivel estratégico, como sí que ha sido aquí en el Gran Premio de Mónaco. También además introdujeron un compuesto de neumático que ya se había utilizado en Imola, el conocido como C6, un compuesto aún más blando, pero todas esas pequeñas ayudas que podría haber hecho tanto la FIA como la Fórmula 1 por dar un poco más de chicha a lo que es el Gran Premio de Mónaco se han quedado en nada. Ha sido una carrera que creo que a muchos aficionados no nos ha gustado, no por lo que ha ocurrido en pista, sino más bien por lo que ha ocurrido a nivel estratégico, que sí que es cierto que luego se ha visto reflejado en lo que pasaba en la pista. También además ya no solo es percepción de los aficionados, sino que también es percepción de los pilotos, porque salían luego después de la carrera al corralito de prensa y George Russell bromeaba de que a ver si para el próximo Gran Premio ponían como una especie de avión, de dron que fuese tirando agua, bueno, cosas bastante raras. Luego también Max Verstappen explicaba que esta carrera se ha sentido un poco como Mario Kart, ¿no? A él que le gusta tanto el sim racing. Los pilotos no han estado contentos y el propio Carlos Sainz lo dijo al terminar, ha sido una carrera que no ha parecido una carrera de coches. Ha parecido quizás manipular los resultados porque ha sido una carrera que a pesar de que en Mónaco sigue siendo de gestión, porque todos los años Mónaco es una carrera de gestión de neumático, de aguantar hasta el final sin cometer ningún error, sin arriesgar, este año lo ha sido más. Porque otros años podíamos ver esa gestión por parte del líder de carrera, algo que vimos el año pasado con Charles Leclerc cuando se reanudaba la carrera después de esa bandera roja, donde Leclerc iba muy pero que muy lento y Oscar Piastri por radio decía que era increíble el ritmo al que estaba rodando Leclerc. Y este año ya no solamente ha sido Lando Norris quien ha controlado en esa primera parte la carrera, luego que también controlaría Max Verstappen cuando se ponía líder, sino que también los de detrás han gestionado sus propias carreras. Sí que me ha parecido interesante ver cómo los de atrás, concretamente RB, ha optado por esa estrategia de renderizar a todo el grupo con Liam Lawson para que Isaac Hadjar, teniendo en cuenta esa gran posición, pues consiguiese meterse en ese hueco. Pero estoy un poco con Carlos Sainz. Ha sido un poco manipular las reglas del juego. Sí que es cierto que en el reglamento en ningún momento explica que o prohíbe que tengas que ir a determinado ritmo, pero han ido casi a 3-5 segundos incluso más lentos de lo que su coche podría ir en este circuito. Claro, salen todas estas cosas y es normal que ni a los pilotos ni a los aficionados nos guste. Por mucho que haya sido curioso a nivel estratégico, ha sido durante un par de vueltas. Es decir, en redes sociales he leído gente diciendo que ha sido la carrera más divertida de los últimos tiempos en Mónaco. Hombre, estuvo mejor que la anterior, que incluso que la anterior también de 2023, pero creo que no es como se tienen que correr las carreras. Y al final estas cosas, ves como los pilotos han jugado un poco con el reglamento, ves que tampoco han salido contentos, porque creo que ayer el único contento era Lando Norris con su victoria en el Principado. Y claro, sirve de alimento para todos aquellos que dicen que Mónaco se ha quedado anticuado, que Mónaco se ha quedado pequeño, que es algo que dijimos también con el episodio del Gran Premio de Imola.
Sigo siendo de las personas que piensa que un circuito no se queda anticuado, sino que la continua evolución de la Fórmula 1, de los reglamentos de los monoplazas que nos han llevado a auténticos tanques, porque son coches enormes, es lo que realmente causa quizás ese aburrimiento o esa procesión de monoplazas. Porque por mucho que en la Fórmula 1 los años anteriores sí que hayamos visto en Mónaco, aún así, procesiones, hemos visto cierta acción. En Fórmula 2, seguro que habréis visto muchos, la fatídica salida que se ha llevado como a 6-7 pilotos de la pista, entre ellos Pepe Martí, piloto español. Pues claro, Mónaco es un circuito que es precioso, es el primer circuito urbano considerado por la Fórmula 1 y para mí no es un circuito que se haya quedado anticuado, sino los que han sobreevolucionado han sido los monoplazas. Este fin de semana, en el Gran Premio de Mónaco y las actuaciones que nos trae este circuito, siempre abren este debate. Si no recuerdo mal, Mónaco tiene contrato hasta 2031, nos quedan algunos añitos más de disfrutar de este circuito, que a mí personalmente me encanta. Además, tuve la oportunidad de ir a Mónaco con mi familia hace ya varios años y estuvimos caminando por el circuito, tardamos una barbaridad, la verdad, y luego te sorprende cómo ese circuito los pilotos lo recorren en 1 minuto 09, que fue la vuelta de Lando Norris. Es un circuito precioso y es una ciudad preciosa, y para mí si la Fórmula 1 tiene que quitar Miami o Madrid, ¿no?, con tal de que se quede en Mónaco, por mucho que sean carreras procesión, para mí es una auténtica locura venir aquí todos los años. La carrera no ha tenido más. Victoria de Lando Norris, creo que muy merecida, porque ha estado todo el fin de semana muy fuerte, a pesar de que en las prácticas libres veíamos que Charles Leclerc tenía todas las papeletas, ¿no?, tenía todas las probabilidades de conseguir esa pole, que fácilmente te da la victoria en este circuito, a no ser que ocurra algo como una bandera roja o que el propio líder tenga un accidente. Y me sorprendió muchísimo la pole de Lando Norris. De hecho, subí la reacción a mis redes sociales, que os animo a seguirme desde allí, y me sorprendió, creo que por 2 razones. Lo primero, porque veíamos a Charles Leclerc mucho más fuerte a nivel tanto de monoplaza como de confianza en un circuito que ya el año pasado logró la victoria, esa victoria por fin del piloto monegasco en su casa. Y lo segundo, porque en los últimos grandes premios tenía la sensación de que Lando Norris no tenía la confianza suficiente en el monoplaza. Y un circuito como lo es Mónaco, un circuito que te obliga a tener esa confianza con el monoplaza, porque cualquier error te lleva a las barreras protectoras, pues me ha sorprendido. Y eso no quita que, además de hacer una gran carrera, también gestionada por él mismo, sea lo que necesita el piloto británico. Y en cierta manera, aunque no era mi piloto favorito, ¿no?, como para ganar este gran premio, ya que prefería la segunda victoria de Charles Leclerc aquí, creo que es lo que necesita tanto Lando Norris como luego el equipo McLaren y la Fórmula 1. Porque Lando Norris llegó en este inicio de temporada muy fuerte y se ha ido desinflando carrera a carrera, tanto por la ventaja que estaba consiguiendo Oscar Piastri y lo fuerte que se había mostrado en pista, como esas carreras de brillantez de Max Verstappen, como fue el Gran Premio de Japón y el Gran Premio de Imola. Es una carrera que creo que necesitaba Lando Norris para volver a ponerse en juego por el Mundial, no porque considere que Lando Norris se haya descolgado, ¿no?, o había perdido oportunidades u opciones de lucharlas, sino porque ahora mismo está a 3 puntos. Y 3 puntos de diferencia con el líder, que es su compañero de equipo, Oscar Piastri, es muy poco, y estamos en la 8ª ronda. Luego en la retransmisión sí que es cierto que a raíz de DAZN, Antonio Lobato explicaba un poco la sensación que él tiene con Lando Norris, y la comparto con él, porque explicaba que Lando Norris, cuando realiza una muy buena carrera, está eufórico, está feliz, está motivado para la siguiente, ¿no?, que además nos atañe a Barcelona. Pero justo cuando tiene una mala carrera, empieza a meterse en una espiral, se enreda en una espiral de la que parece que le es difícil salir. Claramente espero que Lando Norris sea competitivo en Barcelona. Creo que Mónaco ha sido un chute de confianza lo suficientemente grande, por mucho que la carrera la haya tenido en el bolsillo prácticamente el 99% de la carrera, porque creo que ese 1% estaba pendiente de una bandera roja. Y de verdad que espero que en Barcelona, en el caso de que no consiga la victoria, que imaginaos que queda segundo,
que no le baje. Creo que Lando Norris tiene que empezar a aprender de que al final esto es una carrera. Terminas el Gran Premio de Mónaco, tienes ese chute de adrenalina que viene muy bien para el Gran Premio de España, pero en el caso de que el Gran Premio de España pierdas, ¿no? O quedes segundo contra Oscar Piastri o Max Verstappen, el piloto que lidere en ese Gran Premio, que no decaiga, porque al final después del Gran Premio de Bahrein, después del Gran Premio de Arabia Saudí, entrabas en una dinámica donde casi dabas por sentado que Lando Norris no iba a volver a estar al nivel tan competitivo como sí que veíamos quizás en algunos grandes premios de la temporada pasada, incluso en el Gran Premio de Australia. Y creo que Lando Norris tiene que empezar a ser más estable. Por eso considero que el Gran Premio de Mónaco puede ser la gran oportunidad de volver a reengancharse, no en el Mundial, porque al final está a 3 puntos, que eso es nada, sino a la actividad en pista. Porque claramente tiene todo el mérito del mundo esa vuelta de clasificación, es maravillosa, el nuevo récord de la pista que ha sentenciado Lando Norris, si no me equivoco fue 1 minuto 9 décimas y 954 milésimas, si no me estoy equivocando, si no me estoy variando en algún número, pero es la vuelta más rápida que se ha dado en este circuito, superó a la de Lewis Hamilton en 2019, si no me equivoco, y quiero que eso continúe, quiero que eso se mantenga porque es que sé que Lando Norris es un buen piloto y no quiero que se desinfle y nos perdamos lo que puede hacer en pista o en otros circuitos donde quizás no tiene esa ventaja en la que la clasificación lo es todo. En segunda posición tenemos que hablar del héroe local de Charles Leclerc, que quería repetir su victoria del año pasado, una victoria que rompía con esa maldición de tantos grandes premios de Mónaco sin acabar prácticamente o incluso sin empezar, como fue creo que el de la temporada 2022, si no me estoy equivocando. Quería repetir la victoria aquí en el Principado, en su casa, pero una décima se lo impidió. Y por eso creo que a tanta gente nos enamora el Gran Premio de Mónaco. Porque aunque la carrera sea divertida, los detalles es lo que cuenta, y en clasificación con solamente una décima, que es prácticamente nada o nada, la de Charles Leclerc se quedó sin repetir esa victoria de la temporada pasada. La carrera de Charles no tiene mucho más, se quedó, en la primera curva intentó adelantar a Lando Norris, que pegó una frenada impresionante, que de hecho esto no lo he dicho con el británico, pero por un momento me veía a Lando Norris contra el guardarraíl en Santa Devota, repitiendo un poco el escenario que habíamos visto en Fórmula 2, pegó un bloqueo de neumático espectacular, menos mal que Mónaco no es un circuito en el que importe tanto el estado de los neumáticos, sino más bien pues la manera en la que te defiendes y las características del circuito, pero Charles lo tenía muy pero que muy complicado. Luego también porque, de hecho lo comentaron en la Cool Room después de la carrera, esperando a subir al podio, y Charles le decía, le decía a Lando Norris, es que iba mucho más rápido que tú. Y Lando Norris explicaba, si yo quería ir más rápido, pero tenía por delante a Max Verstappen en esa segunda parte de la carrera, que al final el lento ritmo de Verstappen hacía que Lando Norris fuese aún más lento, porque tampoco quería sobrecalentar los frenos, que ha sido un problema al cual se han enfrentado muchos pilotos de la parrilla, entre ellos Pierre Gasly, que tuvo que abandonar porque sus frenos intentando adelantar a su Tsunoda dijeron basta, y yo de ahí de hecho me esperaba que hubiese algún safety car en pista, no virtual, pero sin duda el ritmo de Charles Leclerc, por mucho que el Ferrari vaya muy bien en este circuito, todas las temporadas prácticamente está arriba. También traían el ala trasera de la temporada 2024, es decir, del año pasado, que eso también es un plus, es una mejora específica, no creo que en Barcelona utilicen ese ala, pero aportó un poquito más de ritmo a Charles Leclerc y a Lewis Hamilton. Aún así es que Mónaco es así, si no la clavas en clasificación, la carrera está prácticamente sentenciada. O sea, Charles Leclerc hizo todo lo que podía hacer. En tercera posición tenemos que hablar de Oscar Piastri, que este fin de semana se ha desinflado un poquito más. Ya no solo en clasificación, ya que clasificó tercero, sino que tanto el viernes como el sábado por la mañana, en los libres 3, le veías un tanto nervioso. Justamente al principio hemos dicho que la confianza lo es todo en este circuito y que es muy importante que te sientas a gusto con el monoplaza. Me ha dado la sensación de que Oscar Piastri no ha estado del todo cómodo. Las razones él no las ha explicado, sabemos que no es un piloto que
comparta ni sus sentimientos ni sus pensamientos. Es el nuevo Iceman de la nueva generación de pilotos. Y ha sido un fin de semana en el que Piastri, teniendo en cuenta la poca acción en pista que ha habido en Mónaco, pues no ha podido hacer más. Lo único que se le puede achacar quizás es esa vuelta de clasificación que no estuvo a la altura en ese último intento. Creo que fue en el segundo sector donde se le fue un poco el monoplaza y ahí perdió toda oportunidad para lograr la pole. Pero aún así no creo que, es lo dicho, al igual que quizás a Lando Norris sí que se le desinfle un poco si le va mal en una carrera, creo que Oscar Piastri tiene una mentalidad totalmente distinta, por la que le vuelvo a poner como de los favoritos para el Gran Premio de Barcelona. Y a ver qué nos espera de McLaren, porque, como sabéis, para el Gran Premio de Barcelona la FIA estableció un pequeño cambio específico en cuanto a los alerones delanteros, ya que hayan notado una irregularidad en los de McLaren y en los de otros equipos de la parrilla, pero especialmente los del equipo Papaya. Es la situación un poco inestable porque los otros 9 equipos restantes dicen que sí, que va a dar un cambio en la dinámica de la temporada, de que esperan que McLaren no pierda, pierda potencia, ¿no? O pierda esa ventaja. Pero luego preguntaban a Andrea Stella o a Zak Brown y te decían que ellos no creen que vayan a perder tanto, que han estado probando con nuevos alerones, que creen que pues pueden ganar ventaja frente al resto de los equipos con otros aspectos del monoplaza. Estoy un poco ahí, no sabría deciros si esperarme un gran cambio de este equipo o no, porque justo Toni Cuquerella también lo hablaba en la retransmisión de que, bueno, si fuese otros elementos como el suelo, pues yo qué sé, elementos quizás más con mayor peso aerodinámico, yo qué sé, el difusor, pues sí, porque es más a nivel interno, es mucho más complejo, pero al final una ala delantera, que no deja de ser importante en el tema aerodinámico, no es un elemento indispensable. Entonces ahora mismo estamos un poco en la balanza de McLaren perderá esa ventaja y se podrá acercar tanto el Max Verstappen, iba a decir el equipo Red Bull, pero prácticamente es Max Verstappen. Mercedes o Ferrari, pues todo es verlo, porque también Barcelona es un circuito muy complejo, muy completo y donde se han probado y se han realizado múltiples test de Fórmula 1, así que es un circuito que para mí es el perfecto para justamente introducir esta normativa. En cuarta posición tenemos que hablar de Max Verstappen, que para mí fue la máxima representación de cuando tú estás haciendo la maleta y tu madre te dice, métete una rebequita por si acaso, y a lo mejor te vas de viaje en agosto. La carrera de Max Verstappen fue esperar ese por si acaso ocurre una bandera roja, se la piñan por detrás, alguien da contra el muro y ese por si acaso no llegó. Al igual que en un viaje nunca te pones esa Rebeca en agosto, pero no era mala la estrategia del equipo Red Bull. Creo que quisieron probar algo distinto, algo que considero que Ferrari no se planteó en el momento en el que entró Lewis Hamilton, posteriormente entró Lando Norris y seguidamente Charles Leclerc, y me pareció algo curioso porque no era del todo descartable teniendo en cuenta las características del circuito, la de veces que hemos tenido un accidente en carrera, ya sea al inicio, entre medias o al final, pero no llegó. Red Bull tuvo la oportunidad, pero aún así no llegó. Aplaudo esa alternativa de decir, nos quedamos en pista, vemos que el neumático no se está degradando, que este es otro de los aspectos de este Gran Premio que me parece inaudito, puesto que al final ya no solo es que Max Verstappen estuviese gran parte de la carrera con un neumático que ya tenía casi más de 40 vueltas, sino que incluso los Mercedes, que lo hilo ahora con lo de Max Verstappen, estuvieron 56 vueltas con el mismo neumático, hasta la primera parada en boxes. Lo de Max Verstappen no era mala, pero no se cumplió, aún así cuarto era lo máximo que podía hacer porque llegar a Oscar Piastri era muy complicado teniendo en cuenta que había ido una estrategia completamente distinta. En quinta posición tenemos a Lewis Hamilton y estoy en una situación un poco agridulce con este piloto este fin de semana, porque ha habido sesiones en las que le he visto completamente en confianza con el monoplaza, como puede ser la sesión de clasificación, que se mostró muy fuerte, incluso clasificó cuarto, pero luego otros momentos donde le he visto desconfiar o incluso incómodo con el Ferrari aquí en Montecarlo. La carrera de Lewis Hamilton, al igual que en Imola explicábamos que tenía dos partes, una primera parte muy mala y una segunda parte muy buena,
Aquí ha sido completamente al revés. Una primera parte muy buena, que además se aprovechó de la estrategia que habían implantado tanto en RB como posteriormente por detrás, e hizo un overcut y adelantó tanto a Fernando Alonso como a Isa Hadjar, que se le habían adelantado en clasificación a raíz de la penalización por impedir a Max Verstappen. Y ahí veías que estaba cerca de Piastri, que no se quería acercar por ese sobrecalentamiento de los frenos que ya habían experimentado otros pilotos, pero en el momento en el que Lewis Hamilton hace esa segunda parada, el ritmo decae. Cuando sale de boxes está a 7 segundos de Oscar Piastri y cuando cruza la meta está a más de 50 segundos, es decir, casi un minuto. Lewis Hamilton en ningún momento ha explicado el porqué de este bajón de rendimiento, no sabemos si tuvo problemas, si fue por intentar no sobrecalentar los frenos, pero al final estaba perdiendo muchísimo tiempo. Y es una situación un tanto extraña, incluso luego al terminar la carrera, por radio le preguntaba a su ingeniero, a Ricky, si estaba enfadado con él. Es una situación que creo que como que vuelve a decaer desde Imola, porque en Imola hablábamos de que Hamilton había vuelto a confiar en el monoplaza, estaba en sintonía con el equipo y Mónaco ha sido otra vez un poquito de descenso. A ver en Barcelona qué nos espera. Sabemos que Ferrari no va a ser igual de competitivo en Barcelona que en Mónaco, ojalá que sí, pero no es lo que parece teniendo en cuenta otros grandes premios de esta temporada, a pesar de las mejoras que implementaron en el circuito italiano. Pero la carrera de Lewis Hamilton es extraña, cuanto menos teniendo en cuenta la diferencia de ritmo que mostró en las dos partes de la carrera. En sexta posición tenemos que hablar de Isa Hadjar, el mejor rookie de la temporada, esto no lo voy a discutir con nadie. Ya no solamente es que lo clavase en clasificación, colándose entre Fernando Alonso y Max Verstappen, entre campeones del mundo, que es algo loco teniendo en cuenta el ritmo de SRB, que clasifica muy bien, pero sobre todo en Mónaco prima más casi el talento de los pilotos, sino que también en carrera tanto Isa Hadjar como el equipo RB gestionaron de una manera perfecta, incluso forzaron a otros equipos a seguir su estrategia. Isa Hadjar estaba cerca de Max Verstappen, estaba cerca de Fernando Alonso, estaba ahí un poco como entre medias de los dos y de repente a RB, teniendo en cuenta cómo son las características de Mónaco, que si paras prácticamente te vas al final, se le encendió una bombillita digna de un equipo, y lo digo en serio, campeón del mundo. Desde el equipo RB estuvieron monitorizando los tiempos de Isa Hadjar y de Liam Lawson y llegaron a la conclusión de que si Liam Lawson iba 1-2 segundos por vuelta mucho más lento de su tiempo actual, Isa Hadjar no perdería tanto tiempo y no se metería en tráfico. A una estrategia que tira mucho de compañerismo, que es algo que me sorprende en Fórmula 1, no os lo voy a negar, porque al final siempre se dice que el mayor rival de un piloto es su compañero de equipo, porque tiene su mismo monoplaza, pero quizás Mónaco ha sido la excepción y ha servido para que los pilotos que clasificaron por detrás de su compañero de equipo tirasen de confianza y tirasen de compañerismo para perder la menor cantidad de posiciones posibles. Porque Isa Hadjar hubiese caído mucho más atrás, casi con los Mercedes prácticamente fuera de los puntos, y luego la carrera, si caía un virtual o si caía un safety car, se complicaba mucho. Podían perder los puntos de una manera muy sencilla. Por lo que Liam Lawson ralentizó el grupo de una manera espectacular. Por su parte, defendía cada esquina como si eso fuese oro y al final luego también hicieron lo mismo. Y una estrategia que copió también el equipo Williams, que también hablaremos ahora de ellos, pero que Carlos Sainz no ha estado tan contento. Aún así, Isa Hadjar para mí está siendo el rookie del año prácticamente. Suma más puntos que Yuki Tsunoda y que Liam Lawson juntos esta temporada. Y para mí es el piloto que está demostrando que merece estar en el equipo Red Bull. Ojalá que no creo que cambien, ¿no? Para esta temporada, no creo que de repente Christian Horner diga, no, vamos a subir a Isa Hadjar y probar 3 pilotos en una temporada, eso es algo bestial, pero sí que para la siguiente, para 2026, Isa Hadjar está haciendo toda una declaración de intenciones al equipo Red Bull y decir, es que no servía Liam Lawson, no sirve Yuki Tsunoda y quizás soy yo el piloto que necesitáis, porque que esté haciendo esto en su primera temporada de Fórmula 1, un rookie que en tanto clasificación como en carrera te cumple todos los fines de semana, quizás Australia es la excepción, para mí es un piloto que así de primeras yo quiero en mi equipo.
En séptima posición tenemos que hablar de Esteban Ocon. El piloto francés se coló en clasificación, si no me estoy equivocando, creo que es su primera aparición en Q3, y la carrera siguió su curso. No utilizó esa estrategia de compañerismo, puesto que Wehrmann estaba mucho más atrás. Si no me equivoco, paró en las primeras vueltas de la carrera, pero aún así es una estrategia totalmente válida y que totalmente te sirve para el Gran Premio de Mónaco, un gran premio donde es tan difícil adelantar y suman puntos muy importantes para Haas. Creo que hacía varios grandes premios donde este equipo no puntuaba, pero es que Mónaco tiene estas cosas y quién sabe, a lo mejor estos puntos de Esteban Ocon frente a otros equipos como puede ser el equipo de, bueno, RB en este caso ha puntuado doble, ¿no? Pero pueden ser casi millones de dólares al final de la temporada. En octava posición tenemos que hablar de uno de los hombres de la carrera, que fue Liam Lawson, con esa estrategia que hemos explicado por parte de RB. No me esperaba, la verdad, una estrategia así por parte de este equipo, pero me gustó mucho ver que optaban por estrategias diferentes, aunque no estoy del todo de acuerdo con que al final Lawson iba 2-3 segundos por debajo de su ritmo ideal, ¿no? Teniendo en cuenta el ritmo del monoplaza. Pero desde luego que aplaudo esta iniciativa porque juegan con el reglamento y evidencian que hay cosas que todavía tienen que arreglar, algo que incluso también comentó George Russell, por lo que los primeros puntos dobles de RB para este Gran Premio y más que merecidos porque esa estrategia fue totalmente increíble. En novena y décima posición tenemos al equipo Williams, en novena Alexander Albon y décima Carlos Sainz. Fue una estrategia que el propio equipo, creo que los dos pilotos, si no me estoy equivocando, pues explicaron a la prensa que no estaban contentos con lo que habían hecho. De hecho, Carlos Sainz explicó como que casi sentía que habían manipulado la carrera. Williams, además de implementar la estrategia de RB, hicieron algo muy curioso, ya es que cuando Alexander Albon paró, después de que Sainz retuviese a los Mercedes, que estaban desesperados, Albon cedió la posición a Sainz y fue Albon quien ralentizó el grupo y posteriormente volvieron a cambiar posición. Una estrategia que claramente es de aplaudir si lo que querían era conseguir puntos, porque fue lo que hicieron, y aunque sienten que han manipulado la carrera, y lo entiendo, porque es jugar con el reglamento y no es una carrera de competición, ¿no? de a ver quién es el más rápido, a ver quién sabe exprimir cada esquina del circuito, ha sido lo que le han permitido sumar puntos, porque si hubiesen aplicado otra estrategia, teniendo en cuenta lo que estaba haciendo el equipo RB, perfectamente hubiesen acabado P15, P16 sin ninguna duda, pero porque todos los de detrás ya habían hecho esa primera parada en boxes. Es un poco lo que he dicho antes, lo entiendo porque al final es una manera de jugar con las normas y no es del todo ético. Pero al final esto va por puntos. O sea, yo por una parte entiendo a los equipos que se quejan de haber implementado estas estrategias, pero por otra parte son equipos que no están acostumbrados a ganar, que tampoco tienen los mejores patrocinadores y que necesitan prácticamente de la mayor cantidad de puntos para que cuando acabe la temporada en Abu Dhabi consigan la mayor cantidad de dinero posible para el presupuesto. Así que es lo mejor que podía hacer Williams si no querían acabar fuera de los puntos. Aún así, felicidades, a pesar de que pues, la carrera hubiese sido distinta si los dos hubiesen clasificado de manera diferente. Fuera del top 10 tenemos en 11ª posición a George Russell, el hombre quizás que más enfadado está con este gran premio. Seguramente habrá otros, pero Russell acabó totalmente desesperado en el circuito de Monte Carlo detrás de los Williams, de la estrategia que habían implementado. Se saltó la chicane y adelantó, si no me equivoco, a Alexander Albon y al final le metió un drive-thru. Él por radio admitió que había sido de manera intencional y la FIA dijo, sí, pues te metemos un drive-thru. Aún así termina 11º, teniendo en cuenta que clasificó, cayó en Q2 debido a ese problema con las baterías, pero es lo que dice Russell y es un poco la sensación que da este gran premio, que es que si se hubiesen caído mucho más atrás. Se hubiese caído pues donde está Kimi Antonelli, que cerró la parrilla del Gran Premio de Mónaco. Es así, quizás George Russell jugó sucio, pues sí, pero también lo hicieron Williams y también lo hicieron RB. Quizás lo de Russell, pues
es un poco más feo porque lo hizo de manera intencional y quedó retratado en radio que le daba igual la sanción que quedaba. Pero siendo él el presidente de creo que es la comisión de pilotos, tiene otro nombre, pero bueno, siendo él, ¿no?, quien representa a los pilotos ante la FIA o ante la Fórmula 1, está claro que después de este Gran Premio va a querer modificar muchas cosas en cuanto a lo que se puede y lo que no se puede hacer en un Gran Premio. Luego tenemos en 12ª posición a Oliver Behrman, 13º a Franco Colapinto, que a pesar de que no ha conseguido puntos, era muy difícil, ha hecho un poco lo que se le pedía, que era no chocar el coche, y teniendo en cuenta que es un circuito donde, pues lo he dicho, ¿no?, te exige mucha confianza con el monoplaza, al final es rodaje que necesita el piloto argentino frente a las próximas carreras del calendario. Luego tenemos en 14ª posición a Gabriel Bortoleto, que hizo un adelantamiento en Loeb maravilloso, pero luego se le complicó un poco cuando Kimi Antonelli le intentó adelantar en la entrada al túnel. Yo pensaba que abandonaba, pero bueno, se pudo recuperar. En 15ª posición tenemos a Lance Stroll, 16º Nico Hülkenberg, 17º Yuki Tsunoda, del cual creo que tuvo bastantes daños con ese toque con Pierre Gasly cuando el piloto francés perdió los frenos totalmente y tuvo un toque con el japonés, y creo que ahí se puede justificar esa falta de rendimiento, y también que, un poco lo dicho, que las estrategias del resto de los pilotos te llevan para atrás si no paras justamente cuando paran ellos. Y luego cerramos con Kimi Antonelli, que por segundo fin de semana consecutivo no ha dado la talla, tuvo un accidente en Q2 y luego en clasificación la estrategia de Mercedes fue bastante rara. Lo dicho, hasta la vuelta 56 no paró el primero de los Mercedes, que justamente, si no me equivoco, fue Kimi Antonelli. Y luego tenemos el abandono de Pierre Gasly con esos problemas de frenos y el abandono de Fernando Alonso, quien estuvo durante más de 20 vueltas en esa 6ª posición intentando terminar la carrera, pero la fiabilidad del motor dijo basta y tuvo que abandonar. 8ª carrera sin puntuar para el piloto español, y da rabia porque podía haber puntuado en al menos 4. Y no sé qué deciros más, porque al final vengo aquí cada fin de semana a hablar de lo mismo del equipo Aston Martin. Estuvo Adrian Newey en el circuito de Mónaco, sabemos que no está trabajando en el monoplaza de 2025, pero cualquier observación del mejor ingeniero de la Fórmula 1 es válida para su propio equipo. Y toca esperar a ver qué pasa con este equipo, a ver qué pasa con el resto de los equipos de la parrilla en el Gran Premio de Barcelona. Este año no voy a poder asistir, no habrá vlog de Gran Premio de Barcelona, pero lo veré aquí desde casa porque estoy en plena semana de exámenes de la universidad. Aún así, expectativas. Barcelona no es el mejor circuito del calendario, tampoco nos suele dar grandes actuaciones teniendo en cuenta las últimas temporadas, pero puede estar interesante con esa igualdad de McLaren, con el equipo Red Bull, sobre todo esa nueva implementación de los alerones delanteros. Así que nada, toca esperar, y hasta entonces no olvidéis suscribiros, darle like, comentar qué os ha parecido el Gran Premio de Mónaco, qué opináis sobre las estrategias que han implementado los equipos, la victoria de Lando Norris y qué esperáis para el Gran Premio de Barcelona. Tampoco olvidéis seguirme en mis redes sociales, que todos los días estamos subiendo contenido y hablando de la mayor actualidad de la Fórmula 1. Así que no olvides hacer todo eso y nos vemos el lunes que viene en otro episodio de La Chica del Paddock.